Los cristianos nos estamos dando cuenta que en el mundo están sucediendo fuertes cambios a nivel global. Todo lo que se ve es evidente y va muy rápido. Y muchos nos preguntamos, ¿qué pasará? ¿De dónde vendrá el anticristo? La Biblia nos lo dice. La Escritura nos señala un trazado bíblico donde nos revela que de la tribu de Dan va a venir el anticristo. Será un judío, tal vez con otra nacionalidad. Así como Pablo era hebreo por etnia, pero tenía ciudadanía romana. Jacob, descendiente de Abraham y de Isaac, a quien Elohim cambió su nombre por Israel, antes de morir reunió a sus hijos, los que formarían las 12 tribus de Israel, para bendecirlos y anunciarles lo que les acontecería en los días postreros. Cuando a Jacob le tocó bendecir a su hijo Judá, lo define como cachorro de león, el cual viene a ser el mismo león de la tribu de Judá nombrado en el libro de Apocalipsis. Y es, sin lugar a duda, el Señor Jesucristo, que venció la muerte en la cruz y regresará por segunda vez con gran poder y gloria. Veamos lo que dice la Biblia. Génesis, capítulo 49, versículos del 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Cachorro de león es Judá. Subiste cual un renuevo, hijo mío. Habiéndote reclinado, dormiste. ¿Quién hará que se levante? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de su muslo, hasta que venga Silo, expectación de las naciones. Silo puede traducirse como aquel a quien le pertenece el cetro, o como un nombre derivado de la palabra hebrea que significa paz. Jesús cumplió la profecía de ser el rey al que le pertenece el cetro, y es también nuestro príncipe de paz. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1, 4 y 5. Y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo, ni mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Los siguientes versículos de la Escritura nos dicen que un corderito fue quien pudo tomar el rollo y cuando lo tomó fue entonado un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y multitudes decían a gran voz, digno es el corderito degollado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Volviendo al libro de Génesis, encontramos que cuando Jacob se dirigió a Adán, su quinto hijo, profetizó que Dan es serpiente junto al camino, cerasta junto al sendero. Una cerasta es un reptil ofidio africano muy venenoso, similar a una víbora, pero con unos cuernecillos sobre sus ojos. Génesis capítulo 49, versículos del 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Pero sea hecho Dan serpiente junto al camino, reptil astado junto al sendero, que muerde el talón del caballo y quien lo monta cae hacia atrás, esperando ansiosamente la salvación de Adonai. Si pasamos del libro de Génesis a la última parte del libro de Deuteronomio en el capítulo 33, donde Moisés, antes de morir, bendice a los hijos de Israel, encontramos lo siguiente.
En cuanto a Judá dijo, en Deuteronomio capítulo 33, versículo 7. Y esto de Judá. Oye, oh Yahvé, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Bástenle sus propias manos, y sé tú su auxilio contra sus adversarios. Luego se dirigió a Dan y dijo en Deuteronomio capítulo 33, versículo 22. De Dan dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Un cambio importante es introducido en la profecía de Moisés acerca de los hijos de Israel al decir, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Jacob define a su hijo Dan como serpiente junto al camino, víbora junto al sendero. Y Moisés dice que Dan es cachorro de león. ¿Cómo es que la serpiente llega a convertirse en cachorro de león? ¿Será que la escritura se contradice? La contradicción no es tal, pues lo que se propone la escritura es mostrar proféticamente la aparente semejanza que asumirá el anticristo en el Apocalipsis. Satanás siempre ha sido el gran imitador de Dios y de esta manera consigue ser adorado. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros deshonestos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. La reaparición del anticristo, que es la bestia, luego de recibir una herida de muerte, es una imitación de la resurrección del Señor Jesucristo. Y de esta manera, Satanás, que es el dragón, y el anticristo lograrán ser adorados. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 y 4. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El salmista anticipa en una maravillosa poesía el momento culminante del Armagedón, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Salmo, capítulo 91, versículo 13. Pisarás al león y al basilisco, hollarás al cachorro del león y al dragón. El basilisco es un dragón de gran virulencia que puede matar con la mirada. Es dibujado como una terrible criatura parecida a la cobra que exhala fuego y posee un veneno mortal. Sin duda, el cachorro de león nombrado en el Salmo es el anticristo. Pero, ¿quién es el dragón? Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es la manifestación póstuma de Satanás en el Apocalipsis. Es la serpiente antigua de Génesis capítulo 3, versículo 1, y tiene alianza con el engañador cachorro de león, el anticristo. Ambos infames personajes serán destruidos con el resplandor de la venida del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios falsos. Otros detalles importantes están en Apocalipsis capítulo 7, donde dice que las tribus de Israel recibirán del Dios vivo un sello en la frente. La tribu de Judá, de donde proviene el Señor Jesucristo, encabeza la lista de los sellados. La tribu de Rubén no tiene la preeminencia por ser el primogénito.
En su lugar fue puesto Judá, cuarto hijo de Jacob, saltando a su vez los lugares de Simeón y de Leví. Sin embargo, la tribu de Dan no es mencionada entre los 144,000 sellados que tendrán la misión de testificar sobre Jesucristo, sino más bien irá contra sus hermanos, las otras tribus de Israel. Daniel, capítulo 7, versículos 21 y 25. Y observé que este cuerno, que es el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. Hablará palabras contra Ilaya y quebrantará a los santos de Elionín. Intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Ilaya o Elionín se usa en Daniel. Es el libro de la profecía tocante a las naciones. Elionín tiene y ejerce autoridad en ambas esferas, es decir, en el cielo y en la tierra. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y nación. Otro detalle importante de la escritura es el uso que se le da a la palabra norte. El profeta Isaías se refiere a la intención de Satanás de ser semejante al Altísimo y sentarse a los lados del norte. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Tú que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti: subiré a los cielos, junto a las estrellas de Dios haré levantar mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea. Subiré sobre las altas nubes en el flanco norte, y me haré semejante a Elión, es decir, al Altísimo. En la Biblia, el norte es mencionado indirectamente como punto de oposición a Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Puedes comparar Isaías capítulo 14, versículo 13, con Ezequiel capítulo 38, versículos 3 y 6. Es importante notar que el oriente, y no el norte, se define como el principal punto cardinal divino. En el hebreo bíblico, adelante significa el oriente, atrás significa el occidente, la derecha es el sur y la izquierda es el norte. De esta manera, los mapas bíblicos más antiguos muestran siempre la Tierra Santa ubicada hacia el oriente. El norte es el punto cardinal por donde, espiritualmente hablando, Satanás orienta su cosmos. Por ello está escrito que Judá acamparía al oriente del tabernáculo. Lo puedes leer en Números, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero el estandarte del campamento de Dan estaría al norte por sus ejércitos. Lo puedes encontrar en Números capítulo 2, versículo 25. Es así como la escritura en Deuteronomios capítulo 33, versículo 22, identifica al anticristo como un descendiente de la tribu de Dan, tipificado como el cachorro de león que salta desde Basán. Y Basán se halla al norte de Israel. Actualmente, Basán son los altos del Golán. Es una meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria. Israel conquistó este territorio a Siria durante la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra del Yom Kippur de 1973. Es parte del conflicto árabe-israelí y crucial en las negociaciones de paz entre Israel y Siria.
Una pequeña parte de los altos del Golán es también reclamada por el Líbano. En uno de los salmos de David es mencionado el monte de Basán. Veamos. Salmo capítulo 68, versículos del 15 al 16. Monte de Elohim es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué, oh montes altos, miráis con envidia al monte que Elohim escogió para su morada? Ciertamente Yahvé habitará en él para siempre.